Valerie, muy buenos días, directo en directo, te escuchamos. Directo en directo. Mauricio, estamos en una de las oficinas del Ministerio de la Mujer, exactamente donde se desarrolla el programa Aurora, es la línea 100 a la que pueden llamar cualquiera. Todos los peruanos pueden acceder a esta línea de emergencia cuando conocen y saben de algún tema que tenga que ver con violencia familiar, violencia sexual, violencia de género. Finalmente, hay personas, son 245 operadoras en las 24 horas del día que están atendiendo estas llamadas. Estamos en este lugar, justamente ustedes quienes nos siguen por la plataforma televisiva pueden ver cómo ellas reciben estas llamadas que duran aproximadamente 20 minutos para poder entender el caso. Son casos complicados donde a veces se necesita orientación, donde a veces se necesita también un reflejo por la emergencia, justamente porque en este centro de la línea 100 se reciben las consultas de las personas que tienen algún tipo de acoso, de sensación de que su libertad está poniéndose en riesgo. Voy a comentarte más o menos las cifras para que tengas una idea de lo que se atiende en esta línea 100. Hasta este mes, los 3 primeros meses del año, entre enero y marzo, 5.861 casos de violencia sexual han sido atendidos desde aquí y han sido derivados al SEM. En casos de violación sexual, 2.634 casos. En caso de violencia física, 15.840 casos. Si hablamos ya de los casos de violencia psicológica, llegan a el doble de los reportados. En total, más de 50.000 casos los que llegan a esta línea y luego se derivan al Centro de Emergencia Mujer o a finalmente una comisaría donde se pueda tener el respaldo policial, fiscal o lo que sea necesario según cada uno de los casos. Estamos con Ángela Acevedo, ella es directora ejecutiva del programa Aurora y nos va a comentar un poco cómo es que se atienden estas llamadas, qué es lo que podemos hacer si en algún momento sentimos que estamos amenazados, que hay alguien que está amenazando a algún familiar o amenazando a algún vecino. No necesariamente tiene que ser la madre la que denuncie. Sí, Ángela. Buenos días. Muchísimas gracias. El día de hoy estamos en las instalaciones del servicio que presta el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, que es la línea 100. La línea 100 es un servicio 24 horas al día, gratuito, los 7 días de la semana. Es un servicio telefónico en donde cualquiera de nosotras que pueda ver, presenciar o vivir una situación de violencia física, psicológica, patrimonial también, puede llamar y se le va a brindar la orientación necesaria. Ángela, vamos a ir a oír a nuestros anunciantes a esta hora y volvemos con cómo es este procedimiento, qué es lo que podemos hacer y cómo es que se nos atiende una emergencia como esa. Volvemos contigo, Mauricio, y con el doctor Huerta. Muy bien, estamos en Encendido, Mauricio Fernandini, el doctor Huerta, Valerie Vázquez de Velasco. En este momento me encuentro en una de las sedes del Ministerio de la Mujer. Aquí exactamente se desarrolla el programa Aurora. A todos los oyentes les comentamos que si tienen una emergencia de tipo de violencia familiar, pueden llamar al número 100. La línea 100 atiende de inmediato las llamadas y hay 245 personas atendiendo estas llamadas las 24 horas del día. 17 personas en quechua y en aymara. Atención con ese dato y sepan ustedes cuál es el proceso que tienen que seguir. Cuáles son las emergencias además que se atienden aquí y estamos con la directora ejecutiva del programa Aurora, Ángela Acevedo. Sí, bueno, como estábamos conversando, la línea 100 atiende 24 horas al día, los 7 días de la semana. Cuando uno ve una situación de violencia o vive una situación de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, puede llamar a la línea 100. Y la línea 100, la operadora que está capacitada, le va a brindar las orientaciones necesarias. ¿Por qué las orientaciones? Porque, por ejemplo, puede ser una situación de violencia física muy fuerte, que estamos ya en una situación de riesgo, y eso obviamente nos va a llamar y nosotros vamos a contactar inmediatamente a la comisaría de la zona, del lugar donde usted está llamando, para que se acerque la policía
familia y brinden las medidas necesarias. Si hay una persona que está siendo violentada, entonces llama a la línea 100. ¿En cuánto rato puede tener la ayuda de un policía en su casa, en caso de ser ese el extremo? Mira, lo que sí pedimos es, y aprovecho para mencionarlos, nosotros tenemos, como tú has dicho, más de 200 operadoras, 24 horas al día, pero también recibimos llamadas falsas, ¿no? Entonces, el tiempo de espera de la propia línea 100 puede superar, a veces, por el tipo de carga, 5 minutos, o un poco más, o un poco menos, dependiendo de esa jornada, pero la van a atender. Nos contaba Ángela, Mauricio, doctor Huerta, y a todos los oyentes, que 50% de las llamadas que se reciben acá son falsas. Y ese es un llamado que hacemos constantemente, porque a todos los números de emergencia termina siendo un problema, evidentemente, para las personas que sí están en emergencia. Mauricio, entiendo que tienes una pregunta. Sí, Valerie. Bueno, celebramos obviamente que hay operadoras que contestan en quechua y que se van acercando a la realidad. Y algo también que no escapa a la realidad, y me parece que todos estamos conscientes, es que hay algunas mujeres que están en dependencia, como en un estado patológico, y están validando que el esposo las maltrate psicológicamente o físicamente. Muchas veces nos acercamos en la calle a defenderlas y ellas nos contestan: déjelo, es mi esposo. En ese caso, cuando identifican que hay una patología mayor, una relación de dependencia, que la mujer todavía no está consciente que eso está mal, ¿qué tipo de estrategia, de tratamiento, cómo persuadir a una mujer para que progresivamente vaya saliendo de ese estado del que no está consciente? Ángela, pregunta Mauricio desde estudio, ¿qué pasa cuando una mujer está todavía en un proceso de dependencia, todavía no ha podido desligarse de la situación, sin embargo se pone en comunicación con ustedes? ¿Cómo es que ustedes intervienen? ¿Cuál es la estrategia que se toma en ese caso? Bueno, en primer lugar, cuando llama a la línea 100 se le brinda la orientación, se escucha el caso. Las llamadas pueden durar más de 20 minutos, como estábamos justo observando en el día de hoy, y se le va escuchando y se le va orientando en la situación. Las mismas operadoras evalúan la situación del caso y, de ser, si estamos en una situación de dependencia, lo que se trabaja es con uno de otros servicios que brinda el Ministerio de la Mujer a través del programa Aurora, que es los Centros de Emergencia Mujer, para que se acerque una psicóloga, un trabajador social, una trabajadora social, y puedan tener este acercamiento con la mujer que está en esa situación. Lo mismo sucede si la denuncia viene de un vecino o de un familiar con el dato de esta persona que todavía está en dependencia y no necesariamente decide recibir la ayuda. Nosotros recibimos la llamada, recibimos el caso, pedimos los contactos y nos acercamos a la persona, a la mujer que es víctima de esta situación. También es que hay que reconocer que tienes que estar preparada emocionalmente también para abordar la situación, y por eso es que se acerca un psicólogo y una trabajadora social a evaluar con mayor profundidad el caso y a brindarles las herramientas necesarias, ¿no? Es bien importante que se sientan acompañadas, ¿no? Que no te sientas sola, que si vas a hacer la denuncia puedas conocer cuál es el camino y cuáles son las herramientas que van a tomar. Y habrá también muchos casos que llegan a comunicarse con la línea 100, pero no quieren en el fondo hacer la denuncia. ¿Cómo es que se busca que sí se denuncie y que sí se pida ayuda a la policía o a la fiscalía? Bueno, también hay las situaciones de denuncias de oficio, ¿no? Frente a una situación, o sea, hay que recordar que la violencia también es un delito, entonces van a tener que proceder en ese caso, pero lo cierto es que se tiene que brindar el acompañamiento psicológico para que en ese momento pueda hacer la denuncia y pueda afrontar un proceso, que generalmente los procesos legales son procesos largos, ¿no? Y que sienta el acompañamiento para ese tipo. Mauricio, te voy a comentar las cifras que hay hasta enero y marzo, las que están registradas. En el caso de violencia sexual, 5.861 casos, 94.9 es casos que se han registrado por violencia sexual a mujeres, 5,1 a hombres. ¿Vienen hombres también a denunciar sus casos? Sí, claro. La atención de los servicios que presta el Programa Nacional Aurora es para todas las situaciones de violencia de género que puedan vivir hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. ¿Y esta gran diferencia es porque hay más mujeres que logran denunciar o porque realmente hay esa diferencia entre la violencia que
se le da a hombres y a mujeres? No, tiene que ver también con nuestra estructura como sociedad, ¿no? Las mayores víctimas de violencia, y las estadísticas lo muestran, son las mujeres, ¿no? Vivimos una cultura machista, una cultura en donde se entiende que hay una alta tolerancia hacia la violencia, y en específico hacia las mujeres. Más del 50% tolera situaciones de violencia, y a veces es importante señalarlo, no es solo la violencia física o la violencia sexual, también es la violencia psicológica, ¿no? Entonces, en general, el número tan alto de mujeres tiene que ver también con nuestra propia cultura, nuestra propia sociedad. Al final, la violencia es un problema estructural que afrontamos como país, y que es un problema público, ¿no? Que se tienen que trabajar con políticas públicas. Sí, Mauricio. Estamos ahora con la imperiosa necesidad de centrarnos en adolescentes que están expuestas en plataformas sociales. Hay perfiles falsos, hay mujeres que les ofrecen ser modelos, mujeres que les ofrecen viajes, celulares, y resulta que son depredadores sexuales. Las madres que identifican esto a tiempo, ojalá en otros casos es un poco tarde, ¿qué tipo de orientación reciben dentro de este plan Aurora? Porque entendemos que sí, una mujer que ya tomó conciencia y que quiere salir de esa situación, llama y va a ser ayudada. Pero ahora la diversificación de la violencia sexual es terrible. Niñas de 3 años, niñas de 11 años, y una madre podría también ser atendida a través del número 100. De acuerdo. Antes te robo una pregunta, Sí. Mauricio, porque hemos visto que las cifras de esta violencia sexual y de las violaciones sexuales, la mayoría son justamente en menores, de 0 a 17 años. Es verdad que el porcentaje en mujeres es de más del 90%, pero también el porcentaje es altísimo en menores. Y Mauricio me decía, ¿qué pasa con las madres que identifican que sus hijos menores están siendo víctimas de acoso o de violencia sexual por medio de las redes sociales? Si identifican eso, ¿cómo es que se pueden acercar a ustedes? Lo mismo, pueden acercarse a la línea 100 por teléfono, o pueden acercarse a un centro de emergencia mujer. Nosotros a nivel nacional tenemos 430 centros de emergencia mujer, con 184 en comisarías que atienden 24 por 24, y se pueden acercar al centro de emergencia mujer, llamar a la línea 100 para denunciar el caso. ¿El porcentaje de menores Valerie, que justamente están en estas cifras? Más del 60%. 64% en el caso de violencia en general sexual. 64%. Doctor Huerta. Sí, una pregunta muy breve. ¿Cuál es la preparación que tienen las que contestan el teléfono, las operadoras? ¿Cuál es la preparación que tienen? Pregunta el doctor Huerta. ¿De los profesionales? Sí. Los profesionales, tenemos profesionales abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. Ya por la misma experiencia tienen ellas especialidades en eso, pero además ahora estamos trabajando más a profundidad en el fortalecimiento de sus capacidades, ¿no? Tanto para que puedan conocer los casos a mayor profundidad, abordarlos con empatía, pero también tenemos que trabajar con ellas todo el tema del agotamiento profesional, ¿no? Porque la cantidad de casos que se llega y la dureza de los casos también hace que soporte para ellas también. Eso lo estamos implementando porque es necesario fortalecer también, y que se sientan que no sea un caso más, ¿no? Que no sea que tienen toda la experiencia del mundo, pero que también puedan tener la empatía necesaria y la fortaleza necesaria para poder abordarlos. Solamente para aclarar, perdón, Valerie, las señoritas que contestan el teléfono, las operadoras, son profesionales, son abogadas, nos ha dicho, ¿no? Sí, abogadas, y hay diferentes carreras que tienen las que mismas el operadoras, teléfono. psicólogas, y pueden dar todo el apoyo, por supuesto, con una capacitación constante. Gracias. Muy bien, pues Mauricio, qué interesante. Yo me tengo que retirar. Valerie va a seguir con nosotros desde la línea 100, que es un servicio que me parece maravilloso. Nomás queda pena, 50% de las llamadas que sean falsas. Mauricio, Valerie, es realmente una pena. Como peruanos, como sociedad, todavía no hemos madurado que se nos ponga un servicio tan bueno y que 50% de las llamadas sean fraude. Gente que llama para burlarse. Es terrible. Mauricio, Valerie. Sí, un poco de conciencia cívica, un poco de educación. Inadmisible que el número 100 con un servicio tan delicado sea usado para hacer bromas. Inadmisible. Ojalá identifiquen a los que llaman y los sancionen. También me parece que la vida digital evoluciona tanto que pueden identificar de qué número están haciendo esa mala pasada o ese comentario fuera de lugar. Doctor, tenemos seguro